La diputada Maite Orsini está dando nombre a un caso en sí mismo. Ahora el Frente Amplio decidió presentar su caso al Tribunal Supremo del partido, recordemos, Frente Amplio Partido, por los contactos que ha tenido la diputada con la fiscal Lorena Parra durante su investigación en el caso de Jorge Valdivia, expareja de Maite Orsini, imputado, recordemos, por delitos sexuales. El gobierno sacó la voz también ayer a través de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que la criticó duramente. Fue más allá de lo prudente, dijo la ministra Orellana, refiriéndose a Maite Orsini, que las ve difícil ahí en el partido, porque puede ser ahí sancionada. En una de esas algo más, nos preguntamos. Escuchemos a Fabián Romero, que nos cuenta. En el gobierno y en su partido parecen haber perdido la paciencia en torno a la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini. Esto tras darse a conocer que la parlamentaria del Distrito 9 se contactó con la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, para alertarla de algunas filtraciones de indagatorias. Todo esto se da en el contexto de la investigación en contra de su expareja Jorge Valdivia, hoy en prisión preventiva imputado por delitos sexuales. La parlamentaria lleva algunos días sin asistir al Congreso tras una serie de viajes y actualmente se encontraría con una licencia médica. Recordemos que Orsini ya había contactado a una de las denunciantes del exfutbolista. En su momento también contactó a Carabineros por otro caso a propósito de un control de identidad realizado también a Valdivia a finales del 2023. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, del mismo partido que Orsini, aseguró que la disputada ha traspasado la línea de la prudencia. Es muy reprochable que personas que estamos en la función pública, una de cuyas características es el principio de la impersonalidad, nosotros tenemos la obligación de cumplir la normativa y de entender que nuestros actos tienen efectos. Consideramos desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que la diputada Orsini ha intervenido más allá de lo prudente en un caso con el que tiene un evidente interés. Creemos que esto es algo que se debe tomar en cuenta tanto entre los legisladores como también por parte del Ministerio Público. Desde la directiva del Frente Amplio afirmaron que buscarán esclarecer con ella los últimos hechos para no guiarse por trascendidos de la prensa. Sin embargo, se buscaría llevarla ante la justicia partidaria, de manera más específica ante el Tribunal Regional Metropolitano de la colectividad. Así lo confirmó el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble. Creemos que los hechos conocidos respecto a la diputada Maite Orsini trascienden el ámbito personal y abren dudas respecto al rol que ha jugado como diputada. Creemos que su rol en este caso se debe remitir estrictamente a colaborar a esclarecer los hechos cuando sea requerido para aquello. Nos preocupa cualquier acción que ponga en riesgo las garantías de las víctimas, que son los más importantes en este tipo de procesos. Por lo mismo, nos reuniremos con ella para tener información de primera fuente y no por trascendidos de prensa, y a su vez, a través de las instancias regionales, canalizaremos el caso a través de la justicia partidaria. Ahora el escenario que la espera en Valparaíso también es complejo. En la interna del oficialismo, de hecho, generan molestia las últimas acciones de Orsini. El jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, afirmó que como parlamentarios están a la espera de las determinaciones del partido para actuar en consecuencia. Mientras que su par, la diputada independiente Marisela Santibáñez, cree que es momento de que la Comisión de Ética de la Cámara actúe de oficio en contra de Orsini. Esto también lo estamos conversando con la directiva nacional de nuestro partido y vamos a evaluar las acciones que corresponda tomar. Es un tema que está en desarrollo y sobre el cual estamos teniendo coordinación con la directiva de nuestro partido para tomar una decisión que esté alineada. Me parece que la situación que está ocurriendo es grave y que tiene que ser aclarada. En este momento yo creo que ella comete un error grave, no tiene el aprendizaje de lo que pasó con Carabineros y claramente hay una afectación no solo al movimiento feminista, sino que a la Cámara de Diputados y Diputadas en general. En este momento es cuando la Comisión de Ética debe actuar de oficio. A todo esto se suma también que el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, dio a conocer que recibió un llamado en tono amedrentante por parte de Orsini cuando él aún ejercía su cargo y se produjo el episodio de Valdivia con Carabineros y dicho control de identidad. Fabián Romero, ADN. Claro, aquí lo que se ha dicho, Mauricio, algo planteabas tú en las últimas horas, es que el Frente Amplio es el que pierde la paciencia, por decirlo de alguna manera, con la diputada Maite Orsini. La ministra Orellana efectivamente es miembro del gobierno, pero también es militante, una de las militantes connotadas de ese partido, y es ella la que se ha dicho también en las últimas horas se comunica con la directiva del Frente Amplio para decir y para reclamar por la falta de acción en relación a los hechos y a las acciones de la diputada, que de alguna manera tiene un historial de telefonazos y contactos polémicos, ¿no? En casos, no solo en este, que involucran a su expareja Jorge Valdivia. Lo último que se sabe, lo que nos decía Fabián,
ahí ese contacto con la fiscal Lorena Parra. Lo que se ha intentado aclarar desde su entorno es que la fiscal le dio su número para coordinarse, para colaborar con la investigación, pero antes estuvo también el contacto con una de las denunciantes de Jorge Valdivia, y mucho antes estuvo ese contacto con una general de Carabineros cuando le hicieron un control también al ex futbolista y ex seleccionado nacional. Por lo tanto, aquí hay un historial de telefonazos. Algo no está entendiendo la diputada Orsini. Según el gobierno, según la ministra Orellana, no está entendiendo el peso de su rol, que cada cosa que ella hace como diputada Maite Orsini se lee como diputada Maite Orsini. Y lo otro, lo que puede interferir su acción o sus acciones, más allá de su intención o no, es lo de la garantía de las víctimas, ¿no? O sea, en el cumplimiento o en el resguardo de las garantías de las víctimas. Hay una delgada línea aquí que muchas veces parece haber cruzado la diputada Orsini. Siempre cabe preguntarse si no hay muchos otros parlamentarios u otro tipo de autoridades incluso, elegidas o no, que traspasan esos límites haciendo uso de prerrogativas que creen tener por el hecho de ejercer determinados cargos, que creen tener porque están fuera totalmente del campo de sus atribuciones. Es el caso de lo que ha ocurrido aquí, evidentemente, con la diputada Orsini. Claro. Esto pasa por una concepción que parecen tener algunos que llegan a posiciones de poder que aparece como una concepción desmedida de lo que realmente tienen derecho a hacer y pueden hacer. Y ahí hay un tema delicado, que se hace más grave cuando hay precedentes como los que ya muestra y que tú reseñabas, Paula, en el caso de la diputada Orsini. Porque, pucha, uno tendría que haber aprendido la lección. Ella ya ha sido sancionada. Por la Comisión de Ética incluso. Claro, pagando una cuota muy menor, pero de su remuneración como parlamentaria, como multa y sanción por sus conductas de este tipo. Y las vuelve a repetir. Entonces, no sé si tiene que ver con un sesgo personal, una proclividad a la figuración o el estar interviniendo en mil cosas o algo que tiene su origen y su anclaje tal vez en su trayectoria pública previa a su carrera política, al tema más vinculado muchas veces a la farándula, como tantas veces también se ha dicho de ella misma, o tiene que ver con esta distorsión que parecen tener a veces las autoridades de cualquier signo y que sienten que tienen derecho a actuar como por mucho más allá de lo que todos los ciudadanos tenemos derecho a hacer. Al final del día, y yo por eso metía el factor la intencionalidad, porque aun cuando nos juzguemos la intencionalidad de la diputada Orsini, si ella quería hacerle bien a la víctima, si quería aportar a la investigación, lo cierto es que termina traspasando límites que no debería traspasar desde su rol, porque hay que partir desde la base que no todo el mundo puede llamar a una generala de Carabineros y que esa generala de Carabineros le va a contestar. Y esa posición se la da el ser hoy día diputada de la República. De ahí que se le llame desde el gobierno y se le advierta a ejercer esa función con todo lo que eso significa. Claro. Más allá de las infracciones concretas que puede haber aquí, de las violaciones a determinadas normas, de las conductas éticamente sancionables por sus mismos pares, hay una cuestión que tiene que ver con el mínimo celo que todos tenemos que tener en nuestras actuaciones públicas y privadas, de acuerdo a los derechos que realmente nos resguardan. Así tal cual. Sin incurrir en usar derechos pretendidamente propios que no nos pertenecen. Y aquí hay una cuestión de pudor, de decencia y de escrúpulo mínimo que aquí parece haberse traspasado. ¿Cómo es el dicho del César? Claro, viene a cuento. No solo hay que serlo. Hay que parecerlo.